Vamos a continuar con qué temas. ¿Nadie sabe? Las bases doctrinales, ¿verdad? ¿Y por qué será importante? Lo dicen así como, las bases doctrinales, ¿no? ¿Por qué será importante conocer las bases doctrinales? ¿Es el fundamento de nuestra fe? No, el fundamento de nuestra fe es Cristo. Los cimientos es la base de lo que se enseña en la iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hoy vamos a continuar con el punto número 15. Y saben, estamos muy acostumbrados a una cultura en la que estar unidos, participar todos, estar felices unos con los otros es la prioridad, ¿verdad? E incluso eso ha alcanzado el ambiente de la iglesia. Todos somos cristianos, todos podemos hacer, estamos en el mismo lado, etcétera. Pero hermanos, hay cosas que no se deben y no se pueden mezclar. Les voy a poner un pequeño video. Este no tiene audio, pero quiero que lo vean y creo que todos lo van a reconocer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedes poner la hermana, por favor? ¿Qué estamos viendo? Agua y aceite, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? Lo están echando. Me encantan esas pequeñas burbujitas hasta abajo. ¿No les encantan a ustedes? Hasta las chiquititas que están ahí que apenas, pero van subiendo. No importa su tamañititito. Hay unas pequeñititas, no sé si las alcanzan a ver, que todavía siguen subiendo. Bueno, ya no. Ya se acabó el video. Pero, ¿qué pasa? Aún la más pequeña se separa, ¿no? Ahí tiene que ver muchas cosas, muchos fenómenos químicos y físicos para que esta separación del agua y aceite ocurra. Y es más, aunque yo metiera una cucharita y me pusiera a revolverle, duro, por un momento pareciera que se mezcla, pero ¿qué termina pasando? Otra vez lo mismo, se va a separar. Y este es el tema que vamos a ver hoy, y quiero que se quede ahí bien fija esta imagen, bueno, no se va a mover, de el agua y el aceite, no se mezclan. De la misma manera, hermanos, hoy vamos a aprender acerca de la base doctrinal que se denomina simple y sencillamente separación. ¿De acuerdo? La separación en la que consiste en que no debemos de ser reproche al nombre de Jesucristo. Pero vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia, y gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidos para alabarte, para glorificarte, Señor. Te ruego, Padre, por mi mente, por mis pensamientos, Señor, que seas tú el que hable y no yo, Señor. Que tú quites cualquier filosofía personal y que solamente tu palabra sea enseñada. Gracias, Padre, te doy por esto y me pongo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ver el punto 15 de las bases doctrinales: separación. Se los voy a leer para que vean de qué es lo que se trata. Separación. Creemos que todos los creyentes, ¿cuántos creyentes? ¿Y cuántos todos? Todos, ¿verdad? ¿Cómo doy lata con eso de todos? Creemos que todos los creyentes deben vivir de tal manera que no sean reproche al nombre de su Salvador y Señor, que la separación de toda apostasía religiosa, placeres pecaminosos, prácticas mundanas y asociaciones de yugo desigual con los incrédulos son mandato de Dios. O sea, Dios dice que no debemos apostatar. Dios dice que no debemos inclinarnos a los placeres pecaminosos. Dios dice que no nos debemos de inclinar ante prácticas mundanas. Dios dice que no debemos de tener asociaciones en yugo desigual.
Yo sé que esto suena un poquito diferente a lo que generalmente se predica, ¿no? Dios es amor, Dios es unión, Dios es dulzura, pero también Dios es justicia, también Dios es perfecto, también tenemos un Dios que es completamente santo. ¿Por qué nos mandará entonces a que hagamos ciertas separaciones? ¿Por qué será? Bueno, vamos a averiguarlo. Y hermanos, de verdad, cada una de estas declaraciones que vamos a ver hoy son muy serias, sobre todo porque me voy a enfocar un poquito en el área de la apostasía. ¿Qué es un apóstata? ¿Qué es apostatar de la fe? Lo vamos a entender lo mejor posible según la palabra de Dios, y vamos a ver por qué debemos de tener cuidado con quién nos mezclamos. Es bien importante, hermanos, porque si no, después, una cosa es tener un error, otra cosa es decir una herejía, pero ser un apóstata es algo peligrosísimo. Entonces, la parte que vamos a ver ahorita, vamos por favor a 2 de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Ya lo tienen? Ahí les voy. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Muy bien, hermanos. Yo creo que todos habíamos escuchado estos versículos, ¿verdad? En alguna ocasión. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hay un uso muy práctico que se le da, que es en el matrimonio. Porque luego andamos diciendo voy a evangeligar. No, si está conmigo, yo lo convierto. Eso es pecado. Y créanme, les hablo desde el punto de vista del ejemplo, porque yo cometí el error del yugo desigual. Pero gracias a Dios ocurrió una excepción, porque lo que se ha visto estadísticamente es que, por ejemplo, los jóvenes que se casan en yugo desigual, o sea, un creyente y un no creyente, es bien difícil que ambos lleguen a Dios. Es muy raro. Si es mi caso, le doy muchísimas gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí y de Mónica. El yugo desigual se aplica sí en el asunto del matrimonio, pero ¿saben una cosa? El contexto que tiene esta lectura es a nivel comercial, o sea, negocios, asuntos de dinero. Y hay una cosa muy importante en esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos manda a que no nos mezclemos, por ejemplo, en asuntos de negocios con incrédulos? ¿O por qué Dios nos manda que no, tú, damita pequeña o joven que todavía no te casas, no busques una pareja no cristiana? Igual varoncitos, si se quieren casar, si tienen intenciones de casarse, yo espero que sí, tiene que ser con una creyente, no con un no creyente. Ay, pero es que está re guapo, segurito Dios lo tiene señalado para que sea su hijo. Aguas con esas tonterías. Y sobre todo es muy común porque los jóvenes, todos los adultos también, pero en la juventud hay arrogancia, en la juventud hay necedad, en la juventud hay ceguera. Por eso dicen adolescencia, porque adolecen en esa edad, se adolece de todo, incluyendo sabiduría. Por eso un joven, a mí me impresiona porque hoy día hasta la emancipación se está poniendo de moda. Un joven necesita protección de los adultos. Y ahora lo que se les invita, no, tú toma tus decisiones, eres libre de decidir. Mal. Si una madre le dice eso a su padre, está pecando contra su hijo, porque estás para cuidar a tu hijo, no para que tu hijo tome sus decisiones.
como hace rato nos decía nuestro hermano Pedro. Él tomó la decisión. Está bien porque sus hijos están bajo su cuidado. Ahora, ¿de verdad será cierto esto de que tenemos que cuidarnos del yugo desigual, que tenemos que apartarnos del yugo desigual? Vamos a ver la raíz de esto. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. La segunda ley. Y fíjense, esto no es muy nuevo, ¿eh? A lo mejor dicen, no, pues se está poniendo de moda esto. No, estamos hablando de aproximadamente el año 1400 antes de Cristo, cuando el Señor dijo esto. ¿Ya tienen? Deuteronomio 7, 2 al 4. ¿Ya lo tienen? Muy bien, dice así: y Jehová tu Dios las halla en... no, espérenme, tengo que leer desde el principio porque si no, no pongo el contexto. Desde el 1: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ahí está el porqué. Ahí está el por qué tenemos que mantenernos alejados de la idea del yugo desigual. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Dios le está entregando a su pueblo a 7 naciones más poderosas, y lo único que pide el Señor es obediencia. Quiero, no sacrificio. Quiero que me obedezcan, quiero que me sean fiel, que me sean una nación fiel. Y la advertencia dice: no emparentarás con ellas, o sea, no te vas a mezclar con ellos, los vas a destruir. Y era lo que tenían que hacer, arrasar por completo a esos pueblos. Pero, hermanos, ¿por qué? Pues, ¿qué tiene de malo que se casen unos con otros? La respuesta está ahí. Terminas adoptando las costumbres del impío. Lo he mencionado muchas veces, el efecto manzana podrida. ¿Se acuerdan? Tenemos una manzana brillante, de esas que hasta la tallas más para que brille todavía más antes de darle la mordida, ¿no? Y por este lado tenemos una manzana podrida, de esas que se le hace una bola café y empieza a aguadarse y empieza a oler mal. ¿Qué pasa si yo tomo esta manzana que se está echando a perder y pego la manzana hermosa, esa manzana jugosa, la que se ve bien bonita, y las uno? ¿Qué pasa? Se le pega lo podrido, aunque no sea su tiempo para empezar a echarse a perder. Nunca va a pasar lo contrario. Es muy difícil entre nosotros como cristianos que, uniéndonos en yugo desigual, le peguemos lo bueno. ¿Y saben por qué? No, pero es que yo puedo tener un excelente testimonio delante de él o de ella. Pues, claro, y así van a ser salvos. El más, la Biblia dice que si estás casado en yugo desigual, por tu testimonio él puede ser salvo. Eso dice la Biblia. Sí, pero no tienen idea de lo difícil que es que ocurra, lo difícil que es vivir con un no creyente. ¿Y qué es lo que pasa en los negocios? ¿Qué es lo que pasa en los asuntos fiscales? ¿Qué es lo que pasa en los asuntos legales? Estás ahí y las personas no creyentes tienen una cosmovisión y una moral completamente diferente a la tuya. Es más, pues total, las leyes se hicieron las reglas se hicieron para doblarse. ¿Es común? ¿Es común esa forma de pensar? Sí. Sí. El yugo desigual nos lleva al pecado.
Eso es a lo que nos lleva. Por el hecho de que la cosmovisión del no creyente es diferente, hermanos. Y seamos honestos, lo podemos ver en nuestra familia. Tenemos una convivencia con ellos y cómo hablan ellos, cómo se comportan ellos. No estoy criticando, es simplemente manifestar el hecho de que nuestra cosmovisión, o sea, nuestra capacidad de ver el mundo y la de ellos es diferente, porque en nosotros está el Espíritu Santo. Ya no vemos las cosas igual, o por lo menos no deberíamos. Pero ¿cuántas cosas del mundo ocupan un lugar primario en lugar de Dios? Pregúntatelo. ¿En cuántas cosas andamos en yugo desigual? Es triste, es bien difícil mantenernos separados. Debería de ser como el agua y el aceite. ¿Se acuerdan cómo cayó el chorro de aceite y hasta dónde llegó? Hasta el fondo, pero al final de cuentas se separó. Ahí está. Nosotros deberíamos de ser como el aceite que se separa del agua, porque debemos de tener ese cuidado. Dice aquí, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y podemos pasarlo al contexto de que puede desviar tu vida de en pos del Señor e irte a dioses ajenos. ¿Podremos tener dioses? ¿Podemos ser idólatras? Sí, sí podemos, por supuesto que sí. Y no nos engañemos diciendo, no, yo no he pecado, porque la Biblia dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Tengamos esto en mente, hermanos. Ahora, hablamos de la cosmovisión. Ahora, la moral. ¿Será diferente nuestra moral como cristianos, sujetos a la palabra de Dios, a la del mundo? Claro, es muy diferente. Y es bien fácil decir, sí, es diferente. ¿Y tu moral? ¿Cómo está? ¿Es una mezcla entre la moral cristiana y la mundana? ¿Es mundana o de plano es cristiana? Lo cual sería lo mejor, ¿no? Pero hermanos, esta parte, nada más salir de esta parte, fue algo que me dijo Dios: estás mal en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Es más, le podría parar aquí. ¿Por qué? Porque con este tema debemos de estar separados. La televisión, el internet, la escuela, los movimientos sociales, todo eso, hermanos, nos convence de que podemos actuar como en el mundo. Uno de los principales engaños que tiene el mundo y que utiliza Satanás es: tú tienes el control de tu vida, tú puedes controlar tu destino. La realidad es que el control humano del mundo es el que tiene el mundo como está. Ahí está nuestra capacidad de controlar nuestro destino. Piensa en ti mismo. Problemas en los que te has metido y que has buscado la solución. No, es que ahora sí me voy a portar bien. ¿Cuántas veces ha dado resultado? Rara vez, ¿verdad? Y lo más importante, son resultados temporales. No, es que mi hijo se portó bien 3 meses y todavía se enorgullece. No, es que se portó bien 3 meses y luego igual que siempre. El esfuerzo humano es finito. La fuerza que nos puede dar Dios es infinita, ¿sí? Entonces, hermanos, la moral es lo mismo. O sea, la moral es opuesta a la moral cristiana. La cosmovisión del mundo es opuesta a la cosmovisión cristiana. Son opuestos, son polos opuestos. Ahora, ya que yo espero que sí les quede claro esto de no os unáis en yugo desigual. Ojo, no estoy diciendo, ya no te juntas con tu familia, ya no vayas a ese trabajo donde hay puros no creyentes. No,
No, no, no estoy diciendo eso, porque de hecho el Señor Jesucristo dijo, no te pido que los apartes, estoy parafraseando, sino que los guardes. No tenemos que vivir en una burbuja. Y cuidado también con esos sentimientos, porque nos hacen muy crueles delante de los no creyentes. Es que yo soy hijo de Dios y tú eres un mugre pecador. No, los dos somos unos mugres pecadores, solamente que yo estoy redimido y tú no. Ven a Cristo. Vamos a definir entonces, ¿sí quedó claro esto del yugo desigual? Ahora, una forma muy gráfica de verlo, un yugo, una yunta, ¿qué es? Es una viga de madera, de la cual están atados por el cuello dos animales muy poderosos, generalmente bueyes, toros, animales que pueden arrastrar el arado, que es de puro acero, y moverlo. Pero ¿saben una cosa? Si ponen a un buey grande y un becerrito, pues se va a inclinar y el arado no va a hacer más que dar vueltas. Es todo lo que va a hacer. Esa es la imagen literal del yugo desigual. ¿A dónde vas a llegar en yugo desigual? A ningún lado. O tal vez sientes que sí. Sí voy a llegar a algún lado. ¿Y a dónde voy? No sé, pero ahí voy. Puedo llegar al suelo. Quiero que quede bien claro esta parte del yugo desigual, porque el siguiente concepto que vamos a definir, que es apostasía, nos va a llevar a otro plano completamente diferente, que es estar en franca rebeldía contra Dios, aún con el conocimiento de la verdad. ¿De acuerdo? Apóstata o apostasía. Vamos a segunda de Timoteo, por favor. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, observen, quiero que leamos detenidamente para que veamos si será o no será que esto suena familiar. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, júntate con ellos, evita. ¿Se dieron cuenta de la descripción del apóstata? ¿Cómo es un apóstata? Ahí está. Puede ser una o todas: avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Apartarse de la fe deliberadamente, esto es apostatar. Apartarse de la fe deliberadamente, rechazar la verdad de la deidad de Jesús y la redención por medio de su muerte. Un apóstata, hermanos, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene un apóstata? El pecado, ok, sí, pero físicamente, ¿de dónde sale? De la iglesia. Un apóstata sale de aquí. ¿Cómo? Si dice todo eso, ¿cómo es posible? Vamos a analizar el texto, hermanos, y vean por qué. Les quiero decir algo: somos capaces de cualquier cosa, aún como creyentes, pero
Si estás sujeto realmente a la palabra de Dios, entonces caminas un poco más seguro. Seamos honestos, hermanos, ¿cuántos pecados te echaste simplemente en la semana? Piensa en un pecado de esos que no quieres que nadie sepa, que te avergüenza de verdad, que no serías capaz de decirle a ningún humano. Yo creo que no me equivoco al decir que todos tenemos uno, por lo menos. Somos capaces de cualquier cosa. Fíjense en este texto, hermanos. Está ahí toda la descripción de un apóstata, cómo es. Sobre todo, quiero que vean esto, la parte psicológica. Vanaglorioso. Un apóstata se cree mucho, porque despertó a la realidad. Después, más adelante, esto, hermanos, fíjense muy bien, porque los que están a cuidado de jóvenes y de niños, dice, desobedientes a los padres. Un apóstata tiene un origen, sí, en la iglesia, pero también es muy apoyado por sus padres. Si no hay disciplina con los hijos, entonces el hijo, aunque se diga cristiano, se va a rebelar tarde o temprano y puede apostatar. Otra parte es psicológica, cruel. Hoy que se pone tan de moda el bullying, ¿no? Yo me acuerdo que en mis tiempos no existía el bullying. Nos rompíamos la boca y con eso se acababa el problema. O crecía más, dependiendo de las circunstancias. Pero qué manera de presionar a un niño, a un joven, que se pueden hasta suicidar. Crueles. El apóstata es cruel. Otro, impetuoso. Antes de que termines de decir la frase, ya te está corrigiendo, ya te está diciendo las cosas sin esperar a que termines siquiera de decir la frase. ¿Notan el patrón psicológico? ¿Y notan que se parece a muchos de nosotros? O sea, que cualquiera es candidato. ¿Y sí? Y por último, no son todos, no estoy diciendo tampoco los más importantes, estoy diciendo aquellos que son relativamente más simples de identificar. Amadores de los deleites más que de Dios. Pero dice aquí, más que de Dios. Entonces está hablando de un miembro de la iglesia. Porque a alguien del mundo no le importa a Dios. Y es perfectamente normal. Es más, sería raro que le importara más Dios que el mundo, que su vida, que sus cosas. Es de origen cristiano. Primer foco rojo. Amadores de los deleites más que de Dios. Yo me examino y digo, ay, ¿cuántas veces yo he preferido hacer otra cosa que agarrar la Biblia, un libro, orar, tener tiempo con Dios? Aguas. Porque esto delata una de dos: que puedes ser un apóstata o que no eres creyente. Examinemos nuestras vidas, hermanos. De verdad, del tema de hoy vamos a sacar tanto provecho si vemos el amor de Dios a través de su protección al ponernos límites. En la disciplina, hermanos, hay límites. Por eso debemos de estar separados, como el agua y el aceite. Están en el mismo frasco, ¿sí o no? Pero no por eso están mezclados. Y va de nuevo para los jóvenes, los que no se han casado, no al yugo desigual. Porque por eso se pelean con la moral cristiana. Por eso cuando uno les dice a nuestros jóvenes de la iglesia, no tengan novio, ay, pero Dios, ¿qué tiene de malo? Bla, 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 bla. Y les dice uno, no se anden besuqueando, no se anden manoseando, no anden haciendo esas cosas, lo ven normal. ¿Por qué? Porque precisamente ya les ocurrió el efecto manzana podrida.
ya lo ven normal. Por lo tanto, su cosmovisión del mundo y la moral ya dio la vuelta, porque es diferente, hermanos. Ahora, ojo, y esta parte me sorprendió, porque equivocarse en un versículo, explicarlo mal y ser un hereje son cosas graves, porque uno, pues casi llegan a lo mismo, ¿no? Pero uno es por ignorancia, uno es por ignorancia y el otro es por arrogancia. Vamos a ver la parte de ¿qué es un hereje? Muchas veces me han preguntado, ¿y qué es un hereje? Pues vamos a ver qué es un hereje. Aquí mismo en 2 de Timoteo, pero el capítulo 2, versículo 24 y 25, dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es hasta el 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí estamos hablando, aquí no dice en ningún lugar la palabra hereje, ¿verdad? Pero aquí hay un hereje. Aquí se está describiendo a un hereje. Es un siervo del Señor. Un hereje puede ser un cristiano que es contencioso, que no es amable, que no es apto para enseñar, que no es manso para corregir a los demás. Y entonces vienen las reacciones personales. No, es que hermano Juan, a ver, ahorita vamos a comernos un pollito. Y le empiezo a decir, y él me dice, bueno, pero es que necesito que me tengas paciencia porque por X o Y razón cometí este error. Mira, ¿sabes qué? Tal vez la Biblia dice que te tengo que perdonar, pero no, estás muy lejos de eso por tu comportamiento. ¿Sabes? Herejía. Porque ¿quién soy yo para no perdonar si Cristo me perdonó? Y la Biblia enseña que debemos de perdonar todo. Ahí está el hereje, que incluso más adelante dice puede estar sujeto al lazo del diablo. Por lo mismo de que es arrogante el hereje, cree que está bien, y al creer que está bien, sigue cometiendo más y más errores. Por eso, hermanos, a veces dicen, no, es que eres un fariseo, porque nada más ves que cometo un error y no lo señalas. Hermanos, es por amor, porque si no te lo digo, sigues en tu error. ¿Queda claro el concepto de herejía, de hereje? ¿Sí se entiende o me están viendo con cara de guate? ¿Quién no entiende? A ver, levanta la mano el que no entienda y les explico. A ver, otra vez. El hereje, según lo que estamos viendo aquí en 2 de Timoteo 24 al 26, es un siervo del Señor, es un cristiano. Es un cristiano que en un momento dado, por contencioso, por no ser amable, es un cristiano que no es apto para enseñar. Sin embargo, ¿qué hace? Enseña. No es manso para corregir. Entonces es cuando altera la verdad, como el ejemplo que dije. No te puedo perdonar. ¿Y quién eres tú para no perdonar? Y dice en el versículo final del 25 y 26, dice: quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quizá Dios le conceda a ese hermano que se está yendo chueco que conozca la verdad para que se arrepienta. A lo mejor llega Mark y me dice a mí, a ver, Calmantes Montes, así no es. Dios dice que hay que perdonar. Híjole, entonces voy y le pido perdón a mi hermano Juan para decirle, ¿sabes qué? Perdón por lo que te enseñé. En ese momento corrijo el camino, o me voy hacia la izquierda y termina en apostasía. Y esto es por estar en sujeción al lazo del diablo. Nuevamente, sujeción del lazo del diablo quiere decir que abro mi mente, abro la parte que debo de apartar a la filosofía mundialista, a la filosofía mundial del mundo. Ojo, me refiero a cosmos, como el orden que establece Satanás en el mundo. Ahorita vamos a ver eso. Lo abro, entonces entra contaminación. Es que si te la hace, te la paga. ¡Uas! Se cierra, se me queda esa idea
y en lugar de enseñar la Biblia enseño esa idea. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguien que tenga dudas sobre lo que es un hereje? ¿No? No me vean así porque o explico muy bien o no me están entendiendo nada. ¿De acuerdo? Ahora, ese es un hereje. Y como podemos ver, un hereje en un caso puede ser un hijo de Dios, que simple y sencillamente mete la pata por arrogante. Ahora, tampoco el apóstata es aquel que comete un error por ignorante, porque muchas veces podemos agarrar un versículo, soltarle el bibliazo al hermano más joven, pero ni siquiera sé lo que quiere decir el versículo. Ese es un error y es algo que nos pasa a todos. ¿O a poco no les ha pasado que agarran un versículo y dicen, quién sabe, que nada más salen rebuznidos? Pero no lleva mala intención, es un error, es desconocimiento. Vamos a ver un ejemplo de esto también. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído de que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos hombres, Hechos 19 del 1 al 5, estos hombres que estaban en Éfeso, ¿sabían lo que estaban haciendo? No, creían que creían, estaban en un error. Eso no los hace apóstatas, eso solamente los hace, en el uso correcto de la palabra, ignorantes. Desconoces algo. Pablo, ¿qué hizo? Los voy a agarrar a palos por burros. No, ¿qué hizo? Se los explicó y se acabó el problema. Entonces, ojo, el apóstata no es un ignorante. El apóstata conoce, sabe de lo que está hablando. Entonces, queda claro que el apóstata no es un hereje y tampoco es un ignorante, alguien que desconoce un tema. ¿Sí queda claro? Y creo que la segunda nos ha pasado a todos, y a lo mejor hasta la primera también hemos dicho alguna herejía. No son hechos sin importancia, pero son hechos que nos pueden llevar hacia la apostasía, porque si yo me quedo de ignorante y luego empiezo a enseñar herejías y me aferro y me hago arrogante, ¿a dónde me lleva? A la apostasía. Ojo, son importantes, pero no por eso debemos de calificarlas de apostasía. ¿Por qué? Porque nuevamente les leo: el apóstata es aquel que se aparta de la fe deliberadamente, niega a Jesucristo en deidad y en obra de salvación. Esos ya son palabras mayores, eso ya es otra cosa. ¿Y de dónde sale? De la iglesia. Es más, no podemos calificar a alguien no creyente de hereje porque ni conoce al Señor. Ahora, primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Un apóstata, hermanos, es un anticristo. Y pude haber empezado por ahí y se hace más fácil de entender. ¿A poco no?
Ay, pues me hubieras dicho que es un anticristo. Pues así sí le entiendo, pero no es el anticristo como en las películas esas de, ¿cómo se llamaban estas? Donde sale un personaje que se llama Demian, no me acuerdo, pero habla específicamente del anticristo. Y hubo otra película de Arnold Schwarzenegger, o como se pronuncie, donde él va a detener al hijo del diablo porque va a ser el anticristo y finalmente lo logra y salva al mundo. No, 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 no. Anticristos hay a montones. Anticristos hay a montones. ¿Qué es por definición un anticristo? No, que está en contra de Cristo. Ese es un anti-Cristo. Anti, oponerse. Cristo, oponerse a Cristo. Está en contra del Señor. Y saben, una vez escuché a Rolando Smith decirme que decía, es que siempre va a haber un anticristo. Siempre va a haber un anticristo. ¿Por qué? Porque Satanás no sabe cuándo es el fin. Entonces necesita anticristos todo el tiempo. Necesita a alguien que haga su chamba de oponerse a la iglesia. Ahí está el anticristo. Dice, vamos a ver, amados, ¿saben? Aquí hay una advertencia de los falsos maestros. Al final del versículo 4, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, la iglesia no tenía mucho tiempo de existir y ya se hablaba del anticristo y ya se hablaba de los falsos profetas. ¿Por qué sería? Porque, por ejemplo, Juan se encontró con varias personas que enseñaban ya doctrinas contrarias a la resurrección. Ya así de pronto, o sea, así como surgió el cristianismo, no el catolicismo, así como surgió el cristianismo, surgieron los falsos maestros. Rápido. Y la característica de un apóstata es aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es que Jesús fue un gran maestro, ¿a poco no lo han escuchado? Jesús fue un gran maestro, pero nada más. Eso es un anticristo. Así de simple. Y sí, yo he visto algunos que primero se arrodillan y lloran. Ah, sí, yo acepto a Jesucristo como mi único salvador personal. Pura emoción, nada de fe. Y al rato están enseñando filosofía contraria. O simple y sencillamente se rajan. Es que me fue mal, no, me voy al cristianismo porque me fue mal. ¿Acaso te enseñamos que te iba a ir bien siempre? Bueno, aquí por lo menos no, pero hay otros herejes que enseñan que sí, que Dios te quiere próspero, Dios te quiere rico. Esa es otra razón por la cual tenemos que permanecer separados, porque luego nos andamos mezclando. No, pues es que al fin que somos de la misma iglesia, ¿no? La iglesia universal, aunque sean de otra denominación, pues somos hermanos. ¿Seguro que no te afecta? ¿Seguro que no te afecta? Yo he visto muchos que sí, y de manera secreta aceptan la posición de otras denominaciones. No porque uno no quiera que se vayan porque se nos va la ofrenda, no, hermanos, porque si fuera así les enseñaríamos cosas que les endulce el oído, hablar del amor de Dios y ya. Tomen en cuenta eso, hermanos. Si llegas a un lugar donde te hablan de Cristo como aquel que solo te ama, que no importa qué hayas hecho, Dios te ama con todo y tu pecado, no hay ningún problema, ven a Cristo. ¿Qué cristiano se escuchó, verdad? Pero dije varias herejías en esa frase. Espero que las hayas distinguido. Si no las cachas, ¿alguien está vibrando su teléfono? ¿Hasta acá lo escucho? Si tú estás así, cuidado, porque entonces estás pisando el terreno de mezclar el agua con el aceite. Estás en el terreno de el yugo desigual. Ten mucho cuidado, hermano, con esto. Cualquiera que niega la deidad de Jesús o de la redención es un anticristo, es un apóstata. ¿Por qué? Porque para poder hablar de la deidad y la redención de Cristo, ¿qué necesitas haber hecho?
conocerlo, mezclarte en el ambiente cristiano para saber de qué estás hablando. Ahora, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Creo que me adelanté un tema, perdón. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, esta parte es contundente. Fíjense en esta descripción del apóstata: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo que estamos enseñando en estos 15 puntos que llevamos, ¿se han hecho enseñanzas fáciles? Hay unas que sí, como la fe, el amor de Dios, la persona y obra de Cristo, del Espíritu Santo y de Dios. Esas se oyen bien bonitas, ¿verdad? Pero ¿qué tal con temas ya más pesados, que ya no me gustan? Dice sufrir la sana doctrina. Quiere decir que te pesa, que en algún momento al escuchar la palabra de Dios sientes que estás incompleto, que necesitas seguir creciendo. Te duele, pero si nada más estás ahí sentado y así como que nada. No digo que ustedes, no, cualquier otra iglesia, aquí no, eso no pasa aquí. Sino que teniendo comezón de oír. ¿Les ha picado una oreja? No sé a ustedes, pero a mí me pasa casi cada noche. Siento un piquete por aquí, siento un piquete por acá, me estoy rascando y yo solito me despierto. Me quiero dormir y al rascarme yo solito me despierto. Pero ¿qué tal cuando te pica la oreja? Brincas y sientes incómodo, te picas más, ¿sí o no? Es muy molesto. A eso se refiere, a que escuchas la palabra de Dios y te molesta, no estás de acuerdo, o peor tantito, le pones tu filosofía y entonces ya la acomodas a ti. Eso es sufrir la sana doctrina, eso es tener comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que enseñan la Biblia, pero para justificar sus propios pecados, sus tentaciones. Eso es bien grave. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Cada vez que hablo del tema, por ejemplo, de Satanás o del arrebatamiento, ¿a poco no se les va la imaginación? Queriendo que no. Y mientras estaba predicando, enseñándoles compartiendo con ustedes esa doctrina, también aquí, hasta me acuerdo de escenas de Terminator y cosas por el estilo, ¿no? Así como que se te va la imaginación. Bueno, una cosa es que te pase eso, y otra es que digas, no, esto no sirve. Yo pienso que en el final de los tiempos los robots van a dominar al mundo y nos van a poner un código de barras que va a ser la marca de la bestia, pero como los sueños son al revés, entonces el número de la bestia no es 666, es 999. Yo creo que todos han escuchado por lo menos una de las tonterías que dije. Eso es apostatar. Botas la palabra de Dios y te vas a la fantasía, a la filosofía, a lo que otros enseñan, porque es increíble y lo sigo sosteniendo, hermanos. No hay religión más atacada en el mundo que no sea el cristianismo. Pueden publicar cualquier libro con cualquier porquería impresa. ¿Y cuál es el libro más atacado del mundo? La Biblia. ¿Por qué será? Para mí es una confirmación de que estoy en la fe correcta. Porque Satanás nada más está duro y dale, y el mundo nada más está duro y dale en contra del cristianismo en general, no del catolicismo, del cristianismo auténtico. En algunos países muchos pastores empiezan a ir a la cárcel por hablar en contra de la homosexualidad, por ejemplo. Y vamos que volamos. Pero ¿qué es lo que prefieren? ¿Cristo o el mundo? ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Cristo o el mundo, hermano? Porque un apóstata conoce de Cristo,
Un apóstata se sienta entre los de la iglesia. Otra característica bien importante del apóstata es que aún siendo apóstata puede parecer cristiano. Peor tantito. El apóstata sigue teniendo apariencia de cristiano si así Dios se lo dispone. Ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. ¿Quién me lo lee? ¿Sí? Ya lo habíamos leído, ¿no? ¿Qué apariencia tiene entonces el que niega a Cristo? Tiene apariencia de piedad. Cuidado con esos carismáticos que a todo mundo le caen bien, que se sabe las cosas de todos y que dispone de la simpatía de todos, y que incluso puede ser hasta guapo, porque a eso se refiere carismas. Yo no, ya sé. Pero cuidado, hermanos, porque tienen apariencia de piedad, son buenos, tan buenos que entonces su congregación empieza a decir: sí, es que necesita un avión privado para viajar, porque pobrecito no se puede mezclar con los demonios que viajan en los aviones. Sí, es que, pues sí, es el más rico de todos, yo ando con los zapatos agujerados, pero es mi líder. ¿Cómo va a vestirse con ropa usada? ¿Sabían que hay pastores que tienen hasta retretes con adornos de oro? Pues hazme el favor. Y tienen, hasta caminan casi así. Me recuerda a ese caminar, al caminar que se describe en la Biblia de los fariseos que caminaban así, con los ojos al cielo, las manos alzadas y un niño guiándolos para no pecar. Ay, qué apariencia tan piadosa, qué bárbaro, qué bueno es. Esa es la descripción. Esa es la descripción. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un verdadero siervo del Señor que enseña la Biblia? A alguien le cae mal, hablan mal de él. Es muy común. Aquí no, en otras iglesias es muy común. Hermanos, dice: a estos evita. No dice: son cuates, podemos llevar chido con ellos. ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer con los falsos maestros? ¿Recibirlos con los brazos abiertos? No importa que diga una herejía aquí en el púlpito: bienvenido, eres mi hermano. ¿Qué dice la Biblia? Evítalos. Evítalos. Y este tema es la antesala para otro tema que causa todavía más dolor, que es el ecumenismo. Pero para ese te tendremos tiempo la próxima semana. Ahora, ecumenismo. Ahora, ¿qué le espera al apóstata? El apóstata, ya sabemos que es un apóstata, ya sabemos de dónde sale, ya sabemos qué hace un apóstata. ¿Qué le espera al apóstata? ¿El cielo? El apóstata tiene toda la apariencia de oveja, pero no lo es. El apóstata tiene toda la apariencia de piedad, pero no la tiene. El apóstata tiene toda la apariencia de cristiano, pero no lo es. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. Dice así: tan grande es nuestro... No estoy en la primera, perdón. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. Dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cuáles son los? ¿Satanás hace cosas maravillosas? Sí.
Pero todas esas cosas son mentira. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este personaje, este anticristo del que está hablando, ¿qué no recibió? El amor de la verdad para ser salvo. ¿Conoce? Sí. ¿Sabe la Biblia? Sí. ¿Parece cristiano? Sí. Pero nunca recibió la verdad. Nunca creyó en Jesucristo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué le espera al anticristo? El lago de fuego, la condenación. Cualquier apóstata que es un anticristo. ¿Y cualquier anticristo a dónde va? Al lago de fuego. Recibirá condenación, hermanos. Hermanos, sé que este tema de la apostasía es un poco enredado, es delicado, pero lo debemos de conocer, porque esa es la apostasía es la razón principal y más pesada por la cual debemos permanecer separados. Debemos de hacer una separación, pero no una separación arrogante, una separación de cuidado espiritual personal. ¿Se acuerdan del yugo desigual? Un matrimonio en yugo desigual va directo al fracaso. Los negocios en yugo desigual nos llevan al fracaso. ¿Por qué? Porque la cosmovisión del mundo, la cosmovisión y la moral son opuestas a la cristiana. No puedes mezclar al mundo con Dios. Ahora, vamos a volver al tema de la separación. Vamos a finalizar el tema de la separación, porque ya hablamos mucho del apóstata, mentirosos, ya hablamos del que se equivoca, ya hablamos de los herejes, pero vamos a ver otra razón para vivir separado como Dios lo ordena. Vamos al libro de los Romanos, y esta parte de Romanos la hemos visto una cantidad de veces que no puedo enumerar. Capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Más de uno lo puede decir de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra razón para vivir separado, para no mezclarme con la cosmovisión y la moral del mundo, es esta. Pide Dios que no nos conformemos a lo que el mundo ofrece. No os conforméis a este siglo. No nos conformemos a lo que el mundo nos da. Modas, filosofías, modos de hacer negocios, relaciones sentimentales. No nos dejemos engañar. Hoy en día hay tantas cosas malas que hace 30 años eran solamente diversas y hace 40 eran absolutamente malas. Y esa es la transformación. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, bien abiertos, hermanos, porque también si no conocemos nuestra historia, vivimos en una cajita de cerillos. Hace décadas, en el caso de la homosexualidad, era algo malo. Los homosexuales se escondían. Después pasó a ser diverso. Bueno, pues es que hay de todo en la viña del Señor. ¿No han escuchado ese dicho? Hay de todo en la viña del Señor. Y hoy ya es bueno. Y porque el mundo diga que es bueno, bíblicamente es bueno, no. Y no tenemos por qué aceptarlo. No debemos aceptarlo, simple y sencillamente. Hay hogares cristianos
que pudieran tener algún caso de este tipo en sus casas? Sí. Bueno, pero es que es mi hijo, así lo amo. Tache. El mundo no se embarra. Bueno, pues es que si mi hijo se porta mal, es que es hiperactivo, así es él. No pasa nada, hermano. ¿Es en serio? No lo disciplino, ¿puedo hablar con él? Yo puedo hablar con mi hijo sin disciplinarlo. Estás desobedeciendo abiertamente la palabra de Dios. Nos oponemos porque el mundo nos ofrece esas opciones, hermanos. Ahora, Romanos, ahora vamos a Romanos 14:13. Perdón, ¿y cómo puedo renovar mi entendimiento? Antes de pasar a Romanos 14:13, ¿cómo puedo renovar mi entendimiento? A ver, ¿quién me dice? Levante la mano bien fuerte y diga la herramienta que usa para renovar su entendimiento todos los días. ¿Usas la Biblia todos los días para renovar tu entendimiento? No, ok. Qué honesta, muchas gracias. La Biblia, tienes una, a ver, todos levanten su Biblia. Me va a aventar las llaves al que aviente un teléfono. El que levante un teléfono, muy bien, bájenla, muchas gracias. Hermanos, ¿para qué la traen? Ahorita. ¿Para leerla? No. La traen aquí para verificar que yo no les mienta. Claro, para seguir la lectura, por supuesto, para estar en la misma sintonía que el merolico que está aquí parado enfrente. Pero es una herramienta. Si yo tengo, el otro día estaba viendo en un hospital, se pasó un señor vendiendo martillitos, unos martillitos así, chiquititos, y me quedé viendo el martillito y me dieron unas ganas de comprármelo. Eso de la herramienta se vuelve vicio. O sea, antes eran carritos, ahora son herramientas, ¿no? Bueno, los carritos todavía. Pero, y lo vi con el martillito y me puse a pensar, ¿y para qué me serviría un martillito? Y ahí estoy. Híjole, no, si llego con esta Moni me va a decir que para qué lo compré. No me lo compré. Ya no me lo compré. Me quedé con las ganas y todavía estoy, ay, ver si me encuentro el señor de los martillitos. Pero esa herramienta, si yo hubiera comprado un martillito de este tamaño, a lo mejor le sirve a no sé quién, pero a alguien le debe de servir. Pero a mí no, porque no tengo ni idea. Aunque tenemos una costumbre en casa, Moni y yo, ninguna herramienta está de más, ¿eh? Un día de estos la necesitas. Cuando menos te la esperas, ahí está, como un hermano que nos hizo un super favor y traía sus brocas y todo. Y casi nunca las traigo, pero ahora sí las traía. ¡Ay! Nos hizo un parote. Pero una herramienta ya arrumbada, ¿de qué sirve? Vi en internet una llave nueva que la giras de un lado, se abre, la cierras y agarra la tuerca del tamaño que sea. Olvídate de los dados, olvídate de las llaves, olvídate de las machucadas de dedos. Esa es la solución. Y me quedé pensando y dije, si me la compro se va a quedar guardada como las otras. La Biblia, hermanos, es tu herramienta. Esta es tu herramienta para transformar tu pensamiento. No es platicar con el hermano que sabe un chorro y que me cae re bien. No, orar también. Pero ¿quieres renovar tu entendimiento? La Biblia es la herramienta. Ahí está. Es lo único que transforma tu vida, la palabra del Señor. La palabra es viva y eficaz y es útil para instruir, en resumen, en justicia. ¿Quieres saber qué es lo bueno? Aquí está. Un día un joven me preguntó, ¿dónde dice que no debo de tener novia? Y que le enseño y se quedó. Sí dice, pues es que hay que usarla. ¿Y cómo sé lo que dice la Biblia? Pues léela. No le vamos a hacer como el pajarito, ¿no? Que le mastico la comida y luego al buche. Le pusieron cara a algunos. ¿Tienes una? ¿La usas? Yo espero que sí. No me contestan. Ahí está. Ese es el método para renovar el entendimiento. ¿Y cómo vas a renovar tu entendimiento si te la pasas metido viendo videos en YouTube que te están enseñando cosas que no?
música que denigra a la mujer y al hombre. Entonces, ¿cómo vas a conocer a esa imagen y semejanza de Dios si le brindas más tiempo a la música que a la Biblia? ¿Sí me explico? ¿Sí ven la paradoja? ¿De qué lado puedo estar y en realidad de qué lado debería? Por eso tenemos luego tantas dudas, porque el libro lo saco el domingo, uso el índice para encontrar el libro que me dice el que está parado enfrente hablando, y llegando a la casa, la palabra de Dios dice que hay que guardarla muy bien. Ya está. ¿Sí me explico? Sé que suena a chiste, pero es lo que pasa con muchas Biblias durante la semana, ¿o no? Cualquier cosa es más importante que el estudio de las damas. Cualquier cosa es más importante que el estudio de los varones. Cualquier cosa es más importante que venir al servicio o llegar temprano. Cualquier cosa es más importante. La renovación del entendimiento, entonces, ¿qué la da? La palabra de Dios. Convive más con Él. Decimos, es mi Salvador personal, yo amo a Cristo. ¿Cuánto tiempo pasas con Él? Luego pasamos más tiempo con los perros. Es que yo amo a mi perrito, amo a mi gatito, y paso más tiempo con él que con Dios. ¿A quién amamos más? ¡Auch! Ahora, vamos entonces, ahora sí, ahí a Romanos 14:13. Dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ah, caray. Entonces, ¿por qué señalas los pecados de los otros? Ojo, aquí la palabra juzgar, ya no juzgues a los demás, se refiere a un juicio de condenación. Un juicio en el cual le puedas decir, pues como este hermano se porta muy mal, entonces segurito se va a ir al infierno con todo y zapatos. No, ese es el juicio al que no se refiere. No es porque le digas al hermano el que se ha de condenar por una pata de empezar. No, este es un juicio de edificación. Si yo veo a mi hermano, a mi hermana en pecado, se lo señalo porque quiero que salga de él. A eso es a lo que se refiere. Y dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Esto es otra manera de transformar tu mente. Ya no juzgues a los demás señalando sus pecados, condenándolo, sino júzgalo. Si lo vas a juzgar, háblale de lo que Dios realmente le dice, háblale con amor. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. A ver, hermanos, ¿qué es ser piedra de tropiezo? ¿Qué es ponerle tropiezo a alguien? Que si va caminando le meto el pie y se cae, ¿no? Y generalmente esa acción no es accidental, lo hago a propósito, le pongo el pie para que se caiga. Nuestro comportamiento como cristianos crueles puede llevar a un hermano a que se tropiece. Por ejemplo, muchos me han preguntado, Gerardo, ¿qué opinas del alcohol? Pues que hay de muchos tipos. ¿De qué quieres hablar? Whisky, vino, cerveza. ¿De qué quieres hablar? Bueno, ¿es malo? No. Entonces sí podemos tomar. Tampoco. A ver, explícame. Bueno, bien fácil. Si tú por tomar, porque sí, ningún versículo de la Biblia señala al vino como malo, solamente dice que en él hay disolución, o sea que nos saca nuestro verdadero yo. Ya bajo el influjo del alcohol saca el verdadero yo. Yo lo conocí muy bien en su tiempo. No dice que el alcohol sea del diablo, pero sí dice que la borrachera es pecado. Y también la Biblia dice que si yo, por ejemplo, a mí me ven con mi caguamota en la calle, puede pasar que digan, entonces todo lo que ha dicho es mentira. Y a lo mejor me gusta la cerveza, que no, porque está bien amarga. A lo mejor digo, no tiene nada de malo el vino, pero no lo voy a beber por amor a mis hermanos.
No me voy a comportar de cierta manera por amor a mis hermanos, aunque yo crea que está bien. ¿Me explico? Eso es no poner tropiezo a tus hermanos. Ay, allá ¿cómo se llama este lugar de Veracruz que es muy famoso por la gente grosera? Bueno, Alvarado, Veracruz, gracias. Allá hasta los pastores se enseñan con groserías. Híjole, si es verdad. No me consta, ¿eh? Pero ¿por qué? Las groserías en sí no son malas. Es más, algunas hasta las encuentras en el diccionario, ¿no? Pero por amor a mis hermanos, no las digo. Por amor a mis hermanos, no señalo nada más cosas así porque sí. Eso es transformar tu mente. Por eso dice la Biblia que teniendo tan grande nube de testigos, estemos muy atentos a nuestro propio proceder. El pecado de un hermano puede dañar a toda la congregación. La manera de transformar mi mente es ver primero por mis hermanos. Esto que voy a hacer, esto que voy a decir, esto que voy a comer, esto que voy a tomar, y ahí están mis hermanos, ¿los edifica si lo hago? ¿O les voy a causar un tropiezo? Piensa en eso, porque eso precisamente es no poner tropiezo a los hermanos. Ahora, vamos a hablar de por qué precisamente tenemos que apartarnos, por qué tenemos que tener esos cuidados de separarnos y de no mezclarnos con el mundo. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 15 al 17, dice, ¿quién me lee la primera frase, por favor, bien fuerte? ¿Qué dice? ¿No améis a quién? Al mundo, ni las cosas del mundo. Bien fácil, ahí está ya. Terminamos, ahí nos vemos. Ahí está. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. No ames al mundo. Dice, ahí se me fue. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él. Sopas. Fíjate, ¿amas al mundo? Entonces el amor del Padre no está en ti. Es una declaración muy, muy severa, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que no, es aniquilado en el lago de fuego. O estás a favor, o estás en contra. O eres hijo de Dios, o eres su enemigo. No hay medias tintas, no hay puntos medios. Ojo, habla de mundo, nuevamente como cosmos. Esta parte que les quería comentar es el presente sistema del mundo. Éticamente es el orden o sistema bajo el cual Satanás ha organizado a la humanidad bajo sus principios de fuerza, orgullo, egoísmo, ambición y placer. Miren qué bonito cuadro pinta. Cuando la Biblia menciona al mundo, se está refiriendo a esa organización que puso Satanás. No es una organización que pasó porque sí. ¿Quién la tiene perfectamente planeada? Satanás. Y su base es la fuerza, el orgullo, el placer, todo aquello que es el fruto de la carne. Lo que platicábamos los varones el viernes. Y bien severo, ¿por qué? Porque es muy fácil andar en eso. Principios de fuerza, orgullo, egoísmo, ambición, placer. Eso es el mundo. No me refiero a la pelota de tierra y agua que flota en el universo, que más bien comparado con el universo no es ni una mota de polvo. No me refiero al planeta, no me refiero a los países, ni siquiera me refiero a la gente, me refiero al sistema que Satanás estableció aquí. Por eso estamos como estamos, dirían por ahí, precisamente por eso.
Y todas esas filosofías de tú puedes, tú eres grande, tú eres el que puede elegir, no importa lo que hagas, vive la vida, solamente se vive una vez, es el mundo, es el sistema que Satanás ya organizó para engañar. ¿De acuerdo? Por eso es que en esta parte de Primera de Juan dice, no ames al mundo. Si amas al mundo no tienes el amor del Padre. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No necesitamos estarnos mezclando. ¿Cómo debemos de ser? Como el aceite que finalmente se separó y está a un lado del agua. No se, lo puedes revolver, puedes batirlo, pero ¿qué va a pasar? De nuevo se va a separar. ¿Sí? Ahora, ¿con quién no nos debemos de mezclar de plano? Ya vimos que con los apóstatas, ¿verdad? Con la demás gente que hay por aquí y por allá, pues no es ningún problema. Nuevamente, ni modo que vivamos en una cajita de cerillos, ni modo que estemos en una cápsula. Eso también es un error. Caeríamos en el puritanismo. Pero, ¿qué dice segunda? Vamos a la siguiente carta, segunda de Juan, que nada más tiene un capítulo, 9, versículos 9, 10 y 11. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No debemos mezclarnos con quien desvía, desvirtúa, cambia, inventa o saca de contexto la doctrina de Cristo. ¿De acuerdo? No debemos mezclarnos con ellos. Me han preguntado varias veces, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Pues nada más de entrada la confusión. Un tema muy álgido, un tema que causa muchos problemas. Las pastoras. Es que la Biblia es machista. ¿Ah, sí? Bueno, eso sería un tema para analizar muy profundamente. Pero Pablo dice específicamente, la mujer aprenda en silencio. Y no por el acto de es que la mujer es menos, eso es lo que dice. No, porque Dios le confirió la responsabilidad al hombre, no a la mujer. Dios le va a pedir cuentas al hombre, no a la mujer. ¿De verdad mujeres quieren que Dios les tome cuentas por el proceder espiritual de los hijos? Eso es problema del hombre. Ahí se aplica. Claro, hay diversidad de casos, diversidad de cosas, pero la realidad es que de entrada viene la confusión al mezclarnos con otras doctrinas. Y peor tantito si permito que entren. Al rato voy, y hay quienes lo hacen, voy a la iglesia tal. Bueno, es que mi amigo me invitó a la iglesia tal. Y luego vengo aquí y ya cuando me siento aquí como que ya no le creo al que se para enfrente. Porque en tal lugar me dijeron otra cosa y en tal lugar me dijeron otra. Ese es el menor de los peligros. Ese es el menor de los problemas. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si no perseveras en la sana doctrina, no tienes a Dios. Eso es grave. Y aún más si apostatas, si te vas y rechazas la deidad y la obra salvífica del Señor. Cualquiera que se extravía se refiere a cualquiera que peca, cualquiera que comete un pecado y no persevera en la doctrina de Cristo, no es de Dios. Cometes un pecado y lo andas ocultando y no quieres que nadie se entere y lo defiendes, es que yo estoy bien, entonces no estás perseverando en la doctrina de Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Tú tienes al Padre y al Hijo? ¿Tienes al Padre y al Hijo? No los escucho. Hasta parece que estoy diciendo en la entrada de Bob Esponja. ¿Sí tienes al Padre y al Hijo? Sí. Sí. Y si no, platica conmigo. Si no crees estas cosas, platicamos. No es ningún problema.
Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas ni le digas bienvenido. Hace poco, un hermano que buenamente, viendo que me toca cada domingo, ya están aburridos de mí, lo entiendo. Cada domingo, y me dice, pues invita a tal hermano a predicar a tu iglesia, es bueno. No, pero es pastor. Sí, pero no. Lo dejo venir, predica aquí, si le sale alguna herejía, y ya estamos brincándonos la sana doctrina. ¿Me explico? Esto es cuidado incluso de el que está en encargo de la congregación, es la protección hacia las ovejas. Yo también soy oveja, yo también necesito protección, somos ovejas. Necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos enseñe, pero no nos vamos a doblar a cualquier enseñanza. Aguas cuando te enseñan que Dios solo es amor, te quiere rico, te quiere bien, te quiere próspero y sano, porque te está diciendo puras mentiras. Este tema, nuevamente, hermanos, es la antesala a hablar del ecumenismo, que vamos a ver la próxima semana, si Dios no viene antes, si el Señor no viene antes. Pero recuerden, hermanos, que en la iglesia bíblica, el buen pastor, creemos que todos los creyentes deben vivir de tal manera que no sean reproche al nombre de su Salvador y Señor, que la separación de toda apostasía religiosa, placeres pecaminosos, prácticas mundanas y asociaciones en yugo desigual con los incrédulos son mandato de Dios. O sea, apartarnos de eso es mandato de Dios. Hermanos, pidámosle a Dios que renueve nuestros entendimientos, pidámosle a Dios que renueve nuestra mente cada día a través de su palabra, que nos ponga en nosotros el querer siempre estar leyendo de su palabra, aprendiendo, escuchando, viniendo a los estudios, dando la importancia a la iglesia que debe de tener, para que así nuestro entendimiento sea transformado y que no nos estemos mezclando con enseñanzas que después nos pueden salir muy, muy contraproducentes. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú nos proteges y precisamente esa es la razón por la que pide que vivamos separados de la apostasía, separados de los placeres pecaminosos, separados del mundo, no físicamente, sino en nuestra visión del mundo, nuestra visión del orden mundial y nuestra moral, Señor. Te ruego, Padre, que seamos luz en las tinieblas, que podamos ser sal al mundo, Señor, y que a través de nuestro testimonio también muchos puedan verte. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque tenemos acceso libre a ella. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.